en esta mañana la enseñanza central que yo quiero dejar es que eso se tiene que enseñar en la casa. Hermanos, si es una orden bíblica, ¿verdad? Porque ya lo vimos, es una orden bíblica. Hermanos, eso comienza en el hogar. El ocio, bueno, sin palabras, ¿no? Adicciones como los periódicos, los deportes, las noticias. Hermanos, no estoy sugiriendo que usted no tenga tiempo para eso, ¿no? Para leer, por ejemplo, periódicos. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Pero yo también sé que hay personas que leen el periódico, por ejemplo, los sábados de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y uno diría, bueno, caramba, ¿qué hay de interesante, no? O sea, ¿por qué tanto tiempo, no? Si hay que leer noticias, mire, un amigo periodista, él me sugirió algo que quiero compartirlo con ustedes. Él me dijo en una ocasión, cuando vayas a leer un periódico, lee el primer párrafo, no leas más. Ahí está condensada toda la noticia. Si es un buen periódico, lee el título y el primer párrafo. Todo lo demás es simplemente repetición de lo que dice el primer párrafo. No pierdas tu tiempo, me decía él. Hermanos, ojo, ¿no? No es que no vamos a ver noticias, no es que no vamos a ver alguna actividad deportiva, pero hermanos, no hagamos de eso la parte central de nuestra vida. No hagamos de eso la parte central de nuestra vida. Pregúntese siempre, ¿qué provecho voy a sacar de esto, no? ¿Qué fruto me va a generar el dedicar 3, 4, 5 horas a esto en esta mañana? Vamos a retroceder, hermano. ¿Más? 2 más. Ok, ahí. Gracias. Muy bien. Ya lo podemos apagar, hermano. Muchísimas gracias. Mire, hay alguien que escribió, voy a leerles esto. McDonald's, no es el de la hamburguesa. El de la hamburguesa, no. Un señor llamado McDonald's. Él escribió las leyes del tiempo las leyes de McDonald's sobre el tiempo sin asignar. Él decía, el tiempo sin asignar incrementa mis debilidades. Si yo tengo debilidades, pregunto, ¿quién no tiene debilidades aquí? Bueno, ¿quién no tiene? Porque el tiempo que usted no utilice provechosamente simplemente va a fortalecer esas debilidades que usted tiene. Hermano, si usted tiene alguna debilidad, si yo tengo alguna debilidad, en el tiempo sin asignar, esa debilidad va a ser afirmada. El tiempo sin asignar cae bajo la influencia de las personas dominantes de mi mundo. Hablamos de eso, ¿verdad? El tiempo sin asignar cede a las demandas de cualquier emergencia. Y una cuarta ley dice, el tiempo sin asignar se invierte en cosas que atraen la aclamación de la gente. Oído con eso. El tiempo sin asignar se invierte en cosas que atraen la aclamación de la gente, pero al que a la larga no producen nada, ni a mi vida ni a la vida de las demás personas. Pregunto, ¿es importante el tiempo entonces? Sí. Bueno. La pregunta es cómo lo estamos utilizando, ¿no? ¿Cómo estás utilizando tú el tiempo? ¿Qué me están sugiriendo mis padres, ¿verdad? ¿Qué te están sugiriendo tus padres en tu casa respecto al tiempo que tú estás usando y el cómo lo estás usando? Vamos al segundo punto, cómo fomentar firmeza en el área económica y laboral, porque esto que estamos hablando, hermano, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con tu futuro, ¿verdad? Con nuestro futuro. Mire, la segunda cosa que quiero enfatizar en esta mañana es la parte de la disciplina, y volvemos una vez más a la palabra. Vamos a buscar en Proverbios, el capítulo 15, Proverbios 15, 32, dice, el que tiene en poco la disciplina, ¿qué pasa con esa persona? Dice aquí esta versión, se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Repito, dice esta versión, el que tiene en poco la disciplina, se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. En Efesios, el capítulo 5, en Efesios capítulo 5, el versículo 15 dice, por tanto tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aquí está hablando de disciplina también. En 2 Timoteo, el capítulo 2,
el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire, dice la Biblia: procura presentarte a Dios aprobado, pero usa la palabra diligencia. Y la palabra diligencia tiene que ver con disciplina. Sé disciplinado a la hora de presentarte delante de Dios. Sé disciplinado a la hora de presentarte delante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice de la siguiente manera: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Y en Proverbios, una última cita de Proverbios, vamos a leer. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 27 dice: el indolente no hace su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Aquí contrasta la indolencia con la diligencia. ¿Qué es indolencia? En este versículo, ¿verdad? Indolencia es: me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Sí? Es insensibilidad. ¿Sí? Mire, hermanos, qué triste, ¿no? Esa gran virtud llamada disciplina, para muchas personas simplemente no es conocida. Muchas personas desconocen eso que la Biblia llama diligencia. Leía veía un interesante video sobre los japoneses, ¿no? Y en el video el autor, que es hijo de un padre japonés y una madre colombiana, él decía: los japoneses son más inteligentes que los colombianos. Japón es más rico que Colombia. Y a la primera pregunta él decía: no somos, ninguna persona es más inteligente o menos inteligente que otras. Todos hemos sido dotados con la misma capacidad. Dios no ha hecho acepción de personas en cuanto a eso de repartir más capacidades en unos que en otros. Y la segunda pregunta él decía: ¿es más rico Japón que Colombia? Y él decía: no, Japón es 1000 veces más rico que Colombia. Colombia es 1000 veces más rico que Japón. Y buscaba algunas cifras por allí. Se dice que, por ejemplo, la tierra cultivable de Japón es apenas el 20%. El 80% de la tierra en Japón no es cultivable, por ser una isla, ¿verdad? Es tierra árida. Y entonces ese hombre decía: mire, cuando voy a Japón, en la familia, casi es un rito comernos una patilla pequeñita así. Y él decía: esa patilla cuesta pero mucho dinero, cuesta muchísimos dólares, porque tiene que ser traída de afuera. Allá no se cultiva, ¿no? Porque cuando se cultiva, los cultivos allá duran muy poco tiempo por la ubicación geográfica de Japón. Pero aquí en Colombia, decía, nosotros comemos patilla cuantas veces queremos, casi es regalada. O sea, nuestras tierras son tan ricas, decía él. Colombia es uno de los países más ricos del mundo, pero la diferencia está en la disciplina. Todavía esta mañana estuve buscando, porque me inquietaba tanto esa palabra disciplina, me puse a buscar y alguien hacía un comentario. Él decía: cuando yo fui a Japón, me llamó la atención la actitud con que los vigilantes privados, o sea, un vigilante, la actitud con que asume su trabajo. Decía él: uno ve a los vigilantes en nuestras tierras latinoamericanas y lo ve sentados en cualquier silla, ¿verdad? Haciendo cualquier cosa, escribiendo, hablando por un celular. Pero cuando yo fui a Japón, dice, los vigilantes privados en cualquier tienda, mire, parece que estuviesen custodiando la bóveda de cualquier banco central de cualquier país. Tenían una actitud tan diligente, era la palabra que él usaba, eran tan diligentes que daba gusto solamente darse cuenta, ver la diferencia entre un hombre, un vigilante privado, ¿verdad? No un policía, sino un vigilante, en cualquier banco, en cualquier almacén, en cualquier lugar, y la actitud que asumen nuestros vigilantes aquí en Latinoamérica. Él dice, era pero asombroso. Él dice que se detenía a ver a los vigilantes porque le daba gusto ver la diligencia que ellos ponían en su trabajo.